químicos. En esta imagen que estás viendo, verás que es algo de lo que ya hemos platicado, ¿eh? Que es que existen cámaras magmáticas que logran fundir a las rocas y a los minerales a través de elevar su temperatura interna del orden de 1200, 1500 grados centígrados. Esa elevación de temperatura, si bien es cierto que nos permite el ciclo de las rocas por medio de rocas ígneas que salen al exterior, ígneas volcánicas, bueno, en esta ocasión me gustaría que vieras esta imagen con otro contexto y que vieras esta capa azul que no habíamos visto en nuestras imágenes anteriores. Esta capa azul es un poco fácil de identificar y que aquí en esta imagen que tomé de internet le llaman aureola de contacto. ¿Qué significa esa aureola? Bueno, pues esa zona azul en realidad es una zona que permite el cambio de temperatura como una interfaz entre el resto de la corteza que tiene una temperatura del orden pues de 0 o de 50 grados centígrados con esta cámara magmática que tiene 1200 o 1300 grados centígrados. Entonces, en esta aureola se permite un incremento de temperatura que tal vez llegue a unos 1000 o a unos 900 grados centígrados. Y entonces en esa zona se da un proceso de metamorfismo o un cambio de forma de las rocas. Pero además de darse el cambio de forma de las rocas, resulta que también permite la fundición o la fusión de algunos elementos químicos. Pongamos, tal vez el oro que compramos en una joyería, tiene un punto de fusión de 1000 grados centígrados. Quiere decir que para que de forma natural se genere, tiene que estar cerca de una zona que tenga cámaras magmáticas. No al grado de 1200 grados centígrados, pero sí 1000 grados centígrados si los requiere. Lo mismo que el cobre, requiere tal vez unos 1000, casi 1100 grados centígrados. Pero en cambio hay otros minerales como el aluminio que se funden tal vez a 600 grados centígrados. Y así sucesivamente, pues hay diferentes minerales que se funden a diferentes temperaturas. Pongamos un bronce, se funde pues, a unos 900 grados centígrados. Y en esta aureola de contacto, muchos de esos minerales se funden y van a generar minerales o nuevas uniones en unas nuevas moléculas que podemos identificar miles de años después. ¿Por qué? Porque esas partículas no se van a quedar en ese lugar, sino que a través de los procesos dinámicos que tiene la Tierra, a través del movimiento de las placas tectónicas, o de las fuerzas internas que se dan en la corteza, probablemente esta aureola, dentro de algunos miles de años, termine a nivel de superficie. Y al terminar al nivel de la superficie, que es cuando pues, tal vez nosotros andamos por acá, la podemos extraer y hacer uso de ese cobre que se fundió a 800 grados centígrados o de ese aluminio que se fundió a 600 grados centígrados y extraerlos y usarlos nosotros en la superficie. Ahora, el aluminio que nosotros usamos tal vez se fundió hace 1000 años o hace 500.000 años. Va a depender de la región, ¿no? Pero lo malo es de que nosotros ese aluminio pues le damos una vida útil tal vez de unos 100 años y lo tiramos a la basura. Y lo malo es de que la naturaleza se va a tardar muchísimos años en volver a generarlo. Lo mismo pasa con el cobre o con otros minerales, ¿no? No pasa. Bueno, sí pasa algo, ¿no? Sí pasa de que la naturaleza se tarda muchos años en generarlos y nosotros apenas los usamos una vida. Si yo te dijera, oye, mira, aquí tienes una ventana de hierro que utilizó tu abuelito, ¿la quieres poner en tu nueva casa? Pues muchos de ustedes me van a decir que no, que ya está vieja, ¿no? Que está oxidada. Y entonces vamos a terminar tirando ese hierro o ese mineral que extrajeron nuestros antepasados hace 2 o 3 generaciones y lo vamos a llevar al basurero. Y la Tierra, pues no tiene esos tiempos de 100 años, ¿no? Sino que más bien tiene tiempos de miles de años. Bueno, ahí en esa aureola se generan muchos minerales y que se enfrían y que se solidifican. Otro lugar donde se generan minerales, pues es en la misma cámara magmática, salen al exterior como lava y me va a generar nuevas rocas.
Otro lugar donde se generan minerales es en las cuencas de sedimentación. Nosotros platicábamos acerca del proceso de formación de rocas o del ciclo de las rocas y decíamos que en alguna etapa de ese ciclo, las partículas desechas de rocas más grandes se empiezan a juntar en cuencas, en zonas bajas, donde también en muchas ocasiones se da la presencia de agua como un escurrimiento natural. Ahora, el agua interactuando con esos minerales, algunos de ellos se van a lograr disolver como un carbonato de calcio. Y eso que se disuelva en agua, pues va a lograr que el calcio llegue a otras rocas y que se junte con otros elementos que le permitan generar unos nuevos minerales. A ese tipo de minerales se les llama minerales evaporíticos o minerales de precipitación a consecuencia de la disolución del carbonato de calcio y transportación dentro de la misma solución acuosa a un nuevo mineral. Probablemente también los ríos, a través de su transporte, van a generar zonas de depósito de materiales, como pueden ser los médanos en los ríos, que son depósitos de arena donde el río cambia de dirección, o en esta ocasión le llaman zona de placer, desde un punto de vista geológico, ¿no? En esos sitios también se pueden depositar sedimentos y se pueden depositar minerales. Ahora, ¿de qué van a estar hechos esos minerales? Bueno, pues resulta que van a estar hechos de lo que está hecha la corteza, ¿no? O sea, la capita o el delgado barniz sobre el cual nosotros vivimos. Eh, Decíamos que es un delgado barniz atendiendo en nuestra sesión en donde veíamos las capas de la Tierra, ¿no? No se compara el espesor de la corteza terrestre con lo que mide el manto o con lo que mide el núcleo. Bueno, en ese barniz, que es en el que nosotros nos desarrollamos y que le llamamos corteza, resulta que la mayoría, la gran mayoría, a pesar de tener 100 elementos químicos, la gran mayoría está compuesta por estos. Prácticamente estos que te muestro en la pantalla, que son 8, te, te permiten formar todos los elementos o todo lo que hay en la corteza terrestre. Hay algunas imperfecciones que representan menos del 1%. Entonces, si nosotros sumamos estos porcentajes, pues prácticamente va a quedar muy poco espacio para un mercurio o para el oro o para la plata. Y es por eso que el oro, la plata u otros metales u otros elementos son muy caros de conseguir, porque es muy poquito el contenido que hay de ellos en la corteza. Y hablar de que hay probablemente más magnesio, más hierro en el centro de la Tierra, pues prácticamente eso no es una solución, porque no podemos llegar a él por las temperaturas o por las presiones que tiene, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve saber que el núcleo de la Tierra está lleno de hierro si no puedo llegar a él? Pues es como, perdón, es tal vez como cuando algún concepto médico o alguien está enfermo y te dice, bueno, pues es que sí hay una solución, pero cuesta 50 millones de pesos. Dices, uy, de aquí a que cuento 50 millones de pesos, pues me voy a morir, ¿no? Pues lo mismo pasa con el hierro, ¿no? Probablemente sí existe mucho adentro de la Tierra, pero no podemos accesar a él. Y entonces, en la capita en la que nosotros nos desarrollamos, que es la corteza terrestre, en esa corteza, pues prácticamente está compuesta de estos 8 elementos. Y si te das cuenta, pues en realidad prácticamente está compuesta de silicio. La costra de silicio es por eso por lo que en alguna otra sesión le llamábamos la costra cial. No sé si recuerdas. En alguna otra sesión nosotros decíamos, fíjate que cuando se formó la Tierra, se formó a través de muchas partículas de polvo cósmico y ese polvo cósmico pues entró en algún tipo de turbulencia que le generó una cierta rotación o unas ciertas ondas de choque y ese polvo cósmico se transformó en una gran masa que a su vez iba trayendo a cada vez a masas cercanas y esas masas cercanas pues terminaron por generar que esta gran masa recibiera muchos impactos y esos impactos aglutinaran todos los elementos que hay en el cosmos, ¿no? Okay. Ahora, tal vez la Tierra se tardó algo así como unos 400 millones de años, que es un poquito de tiempo, 400 millones de años, y en esos 400 millones de años, la Tierra se dio a la tarea de juntar entre sí
a las partículas más pesadas en el núcleo, ¿no? Y dijeron, vénganse para acá las más pesadas, órale. ¿Qué significa las más pesadas? Pues el hierro y el que tal vez tenga una densidad del orden de, pues, 11 o 13 gramos por cada centímetro cúbico. Hierro y níquel, ¿no? Litio. Después, la diferenciación química hizo que tuviéramos también un manto y que ese manto estuviera rodeando el núcleo con una densidad un poco menor, una densidad tal vez del orden de 7 o de 6 gramos por cada centímetro cúbico. Creo que me pasé con el 7. Voy a escribirle 6. 6 gramos por cada centímetro cúbico. Y resulta que toda la Tierra en promedio, podríamos decir que tiene una densidad de 5.5 gramos por cada centímetro cúbico. Ojo, y eso implica que en la pura costra superficial, nada más en la capa exterior en la que nosotros vivimos, en la pura costrita, el barniz, pues llegamos a tener densidades bajas. ¿Por qué? Pues porque es lógico, ¿no? Es lógico que lo más ligero se vaya a la superficie, que flote. Alguien diría por ahí, bueno, si nosotros agregamos unas gotitas de aceite sobre el agua, pues va a flotar porque tiene menos densidad. Bueno, en el mismo efecto, resulta que la corteza tiene densidades de 2.6, de 2.6 hasta 3 gramos por cada centímetro cúbico. 2.6 quedamos que estaba en la superficie de los continentes, ¿no? Mientras que el valor de 3 gramos por centímetro cúbico estaba en la corteza oceánica. Ahora, esta diferenciación que ocurrió hace miles de años, también decíamos nosotros antes que le podemos llamar a esta capita, a esa corteza, le podemos llamar cial. Cial, porque prácticamente está compuesta de silicio y aluminio. Y esa explicación que nosotros dábamos hace un par de semanas, o sí, hace un par de semanas, pues tiene lógica con esta diapositiva, ¿no? Nada más que ahora ya, más allá de la lógica de capas de la corteza, ahora ya entramos al concepto de elementos químicos, y resulta que esos elementos químicos que forman a la mayoría de la corteza, pues estás viendo en la diapositiva que la mayoría es silicio y aluminio. También con un montón de oxígeno, así como está nuestra atmósfera y así como están muchos de los elementos con los que nosotros tenemos contacto, ¿no? Como pueden ser, bueno, como es fácil de imaginarse, que muchas de las cosas con las que nosotros vivimos tienen oxígeno adentro incluso, perdón, tal vez cosas como, mira, déjame prendértela. Tal vez cosas como el agua. Mira, este vasito bueno, con un poco de agua, pues resulta que adentro del agua también hay oxígeno. Probablemente tú habrás escuchado que en alguna ocasión, o alguien que tenga una pecera, le coloca adentro de la pecera un motorcito que esté circulando el agua. Ese motorcito ayuda a que adentro del agua haya oxígeno disuelto. Ese oxígeno lo captan los peces y pueden respirar. Si no le ponemos el motorcito o que nuestra agua esté en movimiento, el agua se vuelve pesada. Fíjate ese concepto. El agua se vuelve pesada y entonces los peces no pueden respirar y se mueren. Bueno, eh, el agua que nosotros tomamos, también si pasa demasiado tiempo estancada, se vuelve pesada y llega a hacer cierto daño. Ahora, ¿qué significa pesada? Pues en realidad es bien pequeña la diferencia, ¿no? Nosotros quedamos que la densidad del agua es de 1 gramo por cada centímetro cúbico, y si se vuelve pesada, tal vez vaya a llegar a 1.007, 1.008 gramos por centímetro cúbico. Es muy poquita la diferencia, pero hace que se vuelva pesada. Bueno, ahora, decía yo sobre la concentración de oxígeno. Tal vez algún otro elemento, como podríamos imaginarnos, miren, tengo aquí a la mano la tapa de una calculadora. Bueno, esa tapa de una calculadora, si la echamos al agua, flota, lo cual significa que es porosa
y que tiene poca densidad. Entonces, adentro de este plástico también hay oxígeno, hay pequeños alvéolos de oxígeno. Adentro pongamos, fíjense, aquí cosas que tengo a la mano, ¿no? Un papel de baño. Pues bueno, si está esponjosito, significa que puede guardar gases al interior. Y esos gases, bueno, pues también pueden estar adentro de una roca. Nosotros platicamos en alguna otra sesión que al hacer erupción el volcán, se enfría rápidamente y en algunas ocasiones adentro de esa masa que sale al exterior se quedan atrapadas alvéolos de gases y ese gas pues, puede ser el oxígeno que por ahí vemos en la pantalla, que ocupa bastante de la superficie terrestre, sobre todo combinado. No puro, ¿no? No un espacio hueco lleno de oxígeno, sino más bien combinado con silicio y con aluminio. Más adelante en nuestra presentación te darás cuenta de que la unión del oxígeno y del silicio forma algo que se llama tetraedros de silicio y prácticamente esta unión en relación 4 a 1, 4 oxígenos por 1 de silicio, prácticamente son los formadores de todas las rocas, ¿no? No de todas, no de todas, pero de una gran mayoría de las rocas. Ok. Ahora, por ahí tenemos los elementos que componen a la corteza terrestre y lo que es lógico es de que aunque tengamos 100 elementos químicos, la interacción entre estos 8 son la mayoría de los compuestos. E incluso la mayoría de los compuestos pues da pie a la unión de carbonos con hidrógenos, que le diríamos química orgánica, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Ahora, vamos hacia la formación de los minerales. ¿Cómo se forman? Pues ya lo decíamos por acá de forma esquemática y ahora pues habría que diferenciar 3 tipos identificables, ¿no? Uno de ellos, uno de ellos es por precipitación o minerales evaporíticos. Esos minerales, decíamos en el esquema, que se forman en las zonas bajas donde se acumulan, donde se acumula el agua y otras partículas de roca y que permiten cierta disolución y concentración de partículas. Fíjense, regreso a mi ejemplo del vasito con agua. Si somos un poquito observadores o si le hago un mega zoom, que ahorita no se puede, pero mira, sí se me alcanza a ver. Ahí se alcanzan a ver algunas partículas. Se alcanzan a ver algunas partículas. Eso pasó porque en este vaso me había hecho un agua de sabor y después nada más le agregué agua. Esas partículas que alcanzas a ver por ahí que andan volando, o flotando más bien, en algún momento se van a depositar. Y eso mismo le pasa a la imagen que estás viendo en la parte de abajo. Que lo que nosotros concebimos como agua salada o agua de mar, van a existir llanuras en las que se pueden depositar esa sal. Y un ejemplo muy conocido de eso es el Mar Muerto. Si nosotros concebimos de que el agua de mar es salada y que hay una zona en el oriente que se llama Mar Muerto, resulta que en esa zona el nivel de evaporación ha sido históricamente más fuerte que la llegada de nueva agua al sitio. Entonces, eso ha provocado que el agua se evapore, se gasifique, pero no puede gasificarse el cloruro de sodio o la sal. Entonces, como no puede gasificarse, se queda en el fondo. Y eso me genera a este mineral que se llama halita o cloruro de sodio o sal doméstica. Ese es el ejemplo tal vez más visible. Pero no todas las sales son sales domésticas, sino que también hay sales de la familia de los saluros que nos ayudan a mejorar nuestra salud o incluso, perdón por el comentario, hasta sales que hay personas que utilizan para elevar su conciencia o drogarse, ¿no? Bueno, en general hay diferentes tipos de sales. Eh, una de ellas es la que usamos en nuestra mesa. Otras de ellas permiten generar medicinas con las que estabilizamos nuestro cuerpo. Bueno, ahora, esas sales se forman, decíamos, en soluciones acuosas. Dice acuosas porque no necesariamente es agua limpia, sino probablemente sea en el fondo de un pantano
o en lugares donde el agua tiene mucho sulfuro o mucho azufre. Eso va a provocar a su vez un agua con unas características que probablemente no sean adecuadas para el uso humano, pero que recordemos que los humanos somos lo de menos, ¿eh? Los humanos apenas llevamos 10.000 años en el planeta y entonces el planeta puede tener sus procesos mucho más interesantes que para el uso humano, ¿no? Entonces van a existir regiones que no permiten que la gente se meta a nadar ahí. Pongamos una de ellas, pues podría ser esa zona del Mar Muerto o lagunas de evaporación, en donde podría ser incluso hasta peligroso nadar, ¿no? Eh, no sé si ustedes conozcan que hacia el norte de la Ciudad de México hay una zona que se llama Las Américas, que muy cerca de ahí se extraían sales para el uso dentro de jabones. Le dicen la zona de la Sosa. Bueno, la gente que vive cerca de esa zona usualmente tenía algunos problemas en la piel por la cantidad de sales que hay en el ambiente, porque están muy cerca de lo que fue una laguna de desecación y todas esas sales quedaron en el suelo. Al secarse, algunas vuelan y llegan hacia personas que vivían en esa zona. Ahora ya no está la fábrica ahí, pero las sales, muchas de esas sales siguen estando en el sitio, ¿no? Ya se redujo un poco la contaminación por efectos de esas sales. Bueno, ahora, nuestro tema es formación de minerales y qué bueno que ya lo puedes identificar a través de evaporación del Mar Muerto o evaporación de esa zona de la Sosa o en otro sitio, ¿no? Puede ser que a propósito, pongamos la fábrica que nos vende la sal de mesa, pues tiene lagunas de evaporación a propósito, donde mete, por decirlo de una forma sencilla, agua de mar y que le da poco tirante de agua para que el sol haga la labor de evaporar el agua y poder recoger la sal. Y bueno, pues después la sal es tan importante para nuestra vida que incluso el término de salario, cuando nos pagan un salario, está referenciado a la sal. Porque, pues tal vez para nosotros es bien fácil ir a la cocina, abrir el refrigerador y sacar algo que se nos antoje, pero eso no ha ocurrido durante toda la vida de los humanos, ¿no? Los refrigeradores tal vez llevarán con nosotros 100 años, 100 años, ¿no? Después de la revolución industrial y después de darle un uso doméstico. Pero en realidad, ¿qué pasaba con los humanos hace 300 años? No había refrigeradores, entonces la forma de conservar la comida pues, era a través de la sal. Y por eso se te pagaba un salario, y ese salario con sal te permitía, con esa sal, empaquetar la carne y que durara más. Y pongamos, nuestros humanos anteriores, antecesores, podían guardar carne para época de invierno o guardar pescado para época de invierno. Y por eso, probablemente ahora que se acercan los meses de diciembre, probablemente alguien de ustedes coma bacalao. Y si te das cuenta, pues el bacalao te lo venden salado para evitarse los costos de refrigeración y para que aguante el traslado. Incluso tú habrás escuchado que hay bacalao noruego. Pues imagínate, sería muy caro eh, congelarlo, meterlo a un refrigerador desde Noruega hasta acá, ¿no? Entonces lo que terminan haciendo es de que mejor lo llenan de sal para que no se descomponga y aguante el trayecto, o incluso que aguante más allá de un trayecto, sino que incluso aguante un año salado y que el bacalao que consumas en esta Navidad probablemente lo hayan cazado o pescado hace más de un año, ¿no? Pero que por medio de la sal impide que se eche a perder. Bueno, perdón por el comentario alimenticio, ¿no? Bueno, otra forma de generar minerales es por enfriamiento. Y esa yo creo que estamos un poquito más familiarizados o nos la podemos imaginar más fácilmente, ¿no? Que nosotros decíamos que dentro de una cámara magmática, la temperatura se lleva a elevar a 1200 grados centígrados, pero se va a enfriar, al fin y al cabo se va a enfriar cuando salga a la superficie, pierda presión y se empiece a enfriar. Si se enfría lentamente, pues resulta que sus partículas, sobre todo las que tengan que ver con hierro o magnetita o magnesio, se van a empezar a agrupar. Y si bajan la temperatura poco a poco, pues resulta que se agrupan, permitiendo la formación de cristales que nosotros vamos a poder recuperar para hacer de forma artificial nuestro acero, ¿no?
el acero no es un elemento natural, pero el hierro sí. Y prácticamente la mayoría del acero está compuesta de hierro. Ahora bien, hasta nuestras sesiones anteriores nada más habíamos manejado el término de magma. Pues resulta que el magma también se puede dividir porque ya ves que hay personas un poco intensas que les gusta ir y medir el magma si tiene algunas características o algunos elementos químicos. Si tiene algunos elementos químicos o ciertas temperaturas, ese magma se puede eh, clasificar como un magma básico. O si tiene una temperatura un poco reducida y algunos otros elementos químicos, se puede clasificar como ácido. Esto nos habla acerca de algo que tú ya conociste en el nivel medio superior, que se llama la escala de acidez, y que recordarás que por ahí del punto medio, en el 7, tenemos una acidez neutra, pero que hacia uno de los extremos pues va a transformarse en ácido y hacia el otro en básico. Fíjate que los magmas que podemos encontrar en el mar, a unas temperaturas fuertes, muy altas, me pueden generar rocas de tipo basáltico. Aquí me falta un acento, basáltico. Mientras que el magma que encontramos en la corteza continental hecha de silicio y de aluminio, va a tener una composición ácida y que me va a producir más cuarzos o minerales o rocas de tipo granítico. Fíjate que aquí ya apareció este tema de la acidez y poco a poco le vamos a ir agregando más conceptos, ¿no? Ahora, quedamos de que los minerales se pueden formar en cuencas de sedimentación con soluciones acuosas y saladas, o bien por enfriamiento, que es el principal, el enfriamiento de las rocas. Eh, Otro proceso que permite la formación de minerales es el proceso biológico, y para eso te muestro otra imagen que nos muestra una pirita. Esa pirita eh, es un mineral que se forma por medio de algunos metales, pero sobre todo por algunas bacterias. Fíjate el nivel, ¿no? O el tamaño. Algunas bacterias que comen azufre. Para nosotros, evidentemente, sería algo ilógico, ¿no? Para los humanos. Pero recuerda que los humanos somos lo que menos importamos en la Tierra, ¿no? Hay bacterias de tamaño microscópico que comen azufre y que excretan a esta pirita. Evidentemente que tienen, si son bacterias, pues su excremento es de tamaño microscópico también, ¿no? Pero ese excremento se junta con algunos metales y termina generando este tipo de mineral. Ahora, estos minerales tienen una característica bien particular que forman cubos de forma natural y esos cubos atienden a la composición química de su formación. Eh, Y alguien podría incluso hasta decir, ¿a poco la naturaleza puede generar estos cubos? Sí, la naturaleza lo puede hacer. Así como la naturaleza también genera hexágonos o prismas hexagonales con los cuarzos o genera cubos con la sal de mar. Si tú al ratito que estás comiendo le haces un zoom a tu salero, te vas a dar cuenta que tiene puros cubitos de sal. Bueno, pues así también le pasa a esta pirita que forma cubos. Y de hecho, bueno, pues por ahí te platico que la pirita, o lo que estás viendo en la pantalla, se le llama también el oro de los tontos. Se le llama el oro de los tontos porque hubo alguna época en donde algunos vivales decían, esto es oro, te lo vendo como oro, barato, barato, para. Y bueno, pues sí, engañaban a algunas personas y les hacían creer que era oro. La realidad es de que su peso volumétrico, su densidad, su durabilidad y su brillo a largo plazo no es el mismo que el del oro. Pero, sin embargo, pues puede ser mucho más económico y le permitía a muchas personas pues ganarse algunas monedas, ¿no? Se le llama el oro de los tontos, pero como te decía, no tiene la misma densidad. E- y eso motivó a este Arquímedes a probar de que la corona de su rey pues sí era de oro y encontró gracias a eso el término de la densidad. Bueno, ahora, mmm, se pueden formar los minerales de esas tres formas por
evaporación, por enfriamiento o de forma biológica. La forma biológica es la menor, ¿eh? La mayoría de los minerales se forman por enfriamiento o por sedimentación. Bueno, ahora, ahí tienes en la imagen dos muestras diferentes, dos conceptos diferentes de un mismo elemento químico, que es el carbón. El carbón como elemento químico tiene seis electrones, seis protones, pero resulta que si es sometido a mucha presión y temperatura, puede llegar a generar un diamante. Y esa presión y temperatura hace que sus átomos se unan y generen planos de exfoliación que permiten la generación de una molécula eh, con 8 caras. Es decir, 4 caras superiores y hacen una pirámide superior y 4 caras inferiores. Eh, Esta pirámide, decíamos, de carbono, eh, gracias a que ha tenido muchísima presión, y la otra vez hablábamos de varios gigapascales, es que podemos tener un diamante. En cambio, el mismo carbón que no ha soportado presión va a tener sus átomos tan separados como una serie de láminas. Fíjate que aquí, no sé si se alcanza a ver, yo creo que sí, se ve una lámina alejada de otra lámina y alejada de otra lámina. Entonces, como sus átomos están separados y formando láminas, pues lo que podríamos ver ahí sería un grafito. Y el grafito, precisamente, es algo que ustedes tienen muy cerca de ustedes, que es la punta del lápiz, la punta del lápiz de grafito, ¿no? Entonces, esa punta de lápiz, a ver, ahí se ve bien, ahí se ve bien, hace un buen contraste. Esa punta de lápiz es lo que me permite, perdón, esa punta de lápiz que está hecha de láminas de carbón es lo que me permite rayar. Entonces, ¿qué está pasando en esta acción? Pues que mi lápiz está dejando, está dejando una de estas láminas de carbón pegadas al papel. Se atraen con el papel y se quedan pegadas. Y eso es muy bueno para los humanos, ¿no? Alguien podría decir, ay, no tiene ningún sentido el grafito comparado con el diamante. Bueno, pues te diré, ¿no? El diamante nos ha permitido cortar muchas cosas. Algunas personas lo lucen a través de alguna joya, pero el grafito en la historia de la humanidad ha sido bien importante, ¿no? Gracias a que yo puedo, gracias a que puedo rayar un papel, pues es de que podemos dejarle algunos conocimientos a la siguiente generación. Y eso nos ha permitido durante los últimos 500 años, pues entender prácticamente todo el universo, ¿no? Entonces el grafito también es importante. Nos permite expresar ideas. Ya no va a ser necesario tomar una roca para rayar la pared y dejarle una idea a la siguiente generación, sino que lo podemos hacer de forma civilizada, ¿no? Aunque todavía tenemos personas que rayan las paredes, ¿no? Bueno, bueno, ya son personas con algunas necesidades de expresión. Ok, ahora, decíamos que la diferencia entre estos dos va a ser la presión. El de arriba ha soportado mucha presión, el de abajo, pues le faltan algunos miles de millones de años para soportar la presión y la temperatura que le permita desarrollarse como un diamante. Bueno, lo mismo les va a pasar a ustedes ahora que están estudiando una carrera universitaria, están soportando mucha presión o la que sigue. eh, mm, Van a ver que cuando entremos en exámenes y sobre todo los finales, pues no les va a quedar mucho tiempo. Y esa presión, pues son los que los van a transformar, ¿no? Bueno, ahora, en general todos los minerales, tienen algunas características que nos permiten describirlos, es decir, clasificarlos, es decir, identificarlos de una forma más fácil. Esas características físicas son características que podemos ver, observar. Algunas de ellas pues, atienden a si tienen brillo propio eh, o solamente lo reflejan, si tienen un brillo metálico o si más bien es un elemento opaco, ¿no? Sobre qué color tiene. Pongamos, todos hemos visto una varilla
una varilla oxidada. Y esa varilla oxidada, pues usualmente da colores de tono marrón. Los átomos de oxígeno que andan en el ambiente se unen al hierro de la varilla y termina por generar ese polvito de óxido. Bueno, pues resulta que hay algunas rocas que también tienen esos tonos rojizos y que nos permiten inferir que esa roca tiene óxido de hierro. Algunas otras rocas, probablemente de color rosa o translúcidas, pues nos permiten tal vez asegurar que tiene cuarzo en su interior y está hecha de silicio. Algunos otros elementos, puede ser que tengan colores más oscuros, nos permiten identificar que tienen hierros o magnesios. Entonces el color nos ayuda, no nos dice al 100% esto es tal mineral, sino que nos ayuda para irlo comentando con otras propiedades y tratar de identificar qué minerales. De la raya yo creo que ahorita te platico en una imagen que vamos a ver más adelante. Y fíjate que hay tres conceptos que aquí me quedaron alejados, pero que van muy ligados. La forma del cristal. Ah, mira, voy a rayar. Ah, no, no se pudo. La forma del cristal, la exfoliación y el hábito. Esos tres conceptos van muy ligados y que atienden a lo que yo te decía hace un momento. Fíjate, algunos minerales crecen de forma cúbica, hay otros minerales que me pueden generar un octaedro y hay otros minerales, vamos a ver si me encuentro uno por aquí. Híjole, hasta el inicio, ¿no? Y hay otros minerales que tienen una forma prismática. Entonces, eso en el 2020, pues ya van muchas generaciones previas de humanos que lo observan y que se dan cuenta de que es parte de lo mismo. La forma del cristal tiene mucho que ver con la forma en la que se rompe o que se exfolia. La exfoliación significa que si yo lo quisiera dividir a ese mineral, ¿cómo se va a dividir? ¿Se va a dividir por láminas o me va a generar cubos o me va a generar octaedros o qué forma me va a quedar después de que lo intente cortar? Y a su vez eso tiene que ver con el hábito o la forma visible del mineral. Hay otros dos conceptos que por aquí aparecen que son dureza, que también vamos a hablar en algunas diapositivas más adelante, y la densidad. Bueno, pues entonces no hay que más que verlo. Fíjate que eso que yo te hablaba acerca de la forma del cristal, fíjate, me fui hasta muy arriba en nuestra presentación y aquí teníamos una. Estos son cuarzos y evidentemente que tú los has visto por ahí que te los venden de forma aislada y que son prismas hexagonales. Esos prismas hexagonales atienden a la forma química de sus átomos. O bien, estos cubos también atienden a su respectiva forma química que adquieren los elementos que lo constituyen. Entonces, yo te decía hace un momento que más al rato cuando estés comiendo, te le quedes viendo a los granitos de sal y te vas a dar cuenta que son cubos. Y son cubos porque la unión del cloro y del sodio hace eso, un cubo. Fíjate, la unión del cloro y del sodio hace estructuras cúbicas. Probablemente así sea más fácil de ver que en la realidad, pero al fin y al cabo aquí también hay un cubo, ¿no? Y ese cubo es el que se nos repite, llámese en los aluros o en la sal de mesa o en la pirita. Y esa identificación del material y de su química interna se le atribuye a que la observó por primera ocasión o se atrevió a mencionar una tendencia, un petrólogo que se llamaba Steno o se apellidaba Steno. Y él lo que nos dice es de que si yo quiero cortar esta pieza de horblenda, si la quiero cortar, si arriba le pongo un picayelos o alguna herramienta similar y le doy un marrazo, resulta que cuando la rompa, me voy a dar cuenta que también va a generar este ángulo. No a 90 grados, sino que va a tener un cierto ángulo. Y si esas dos piezas las vuelvo a romper otra vez con un picayelos y le doy un marrazo para que se rompa, pues resulta que también me va a repetir el ángulo.
Y entonces Steno se dio cuenta de eso y a su ley se le llama la ley de la constancia de los ángulos interfaciales. ¿Qué significa eso? Ah, fíjate, no es tan difícil de imaginarnos que a la cara del elemento, se le llame fase o, sí, fase, como face. Bueno, entonces, si esta cara de este elemento o esa face forma un ángulo con esta otra cara, pues yo lo puedo medir y resulta que Steno se dio cuenta de que si rompo esta partícula me va a volver a dar el mismo ángulo entre las caras o entre las fases. Y que si me fuera a un nivel microscópico, me daría cuenta que los elementos químicos que forman la molécula también genera esos ángulos. Entonces, si un ángulo si una partícula de oxígeno se junta con dos de hidrógeno y forman un ángulo de 120 grados, pues resulta que ese ángulo también es repetitivo a nivel macroscópico. Y entonces, pues por ahí no se dio cuenta de que, pongamos, la fluorita tiende a formar cubos o que el granate tiende a generar dodecaedros. Que hay algunos minerales que tienden a formar escamas o láminas, y esas láminas a su vez nos hablarían de que solamente hay un plano de corte. O sea que si yo los quiero romper, me generan laminitas. Y eso se va a dar a través de un único plano de corte. Y un ejemplo de eso, probablemente para ti me digas, pues es que yo no sé qué es una moscovita. Bueno, yo sé que son palabras nuevas para ti, pero poco a poco van a ir entrando en tu vocabulario. Es un tipo de mineral que si yo lo quisiera partir, me genera escamas, como si estuviera pelando a un pescado, las escamas de un pescado, que van soltando pequeñas lentejuelas. Bueno, pues así me pasaría con una moscovita. En cambio, pongamos un feldespato, que es un material bastante común. Si lo corto, probablemente me encuentre un ángulo de 90 grados. Y si lo vuelvo a cortar, probablemente me encuentre otro ángulo similar a 90 grados. Alguien me va a decir, no da 90, da 93 o da 88. Bueno, prácticamente es 90 grados. Al fin y al cabo, este feldespato, cuando se originó, que fue por la naturaleza, probablemente tenga algunas impurezas que haga que se mueva un poco el ángulo, pero en general va a tender a formar 90 grados. En cambio, si corto una horblenda, pues vamos a encontrar un ángulo que no es de 90 grados. Si corto una pirita, como las que decíamos nosotros que eres el oro de los tontos, esa sí me va a formar ángulos de 90 grados, pero no nada más en dos dimensiones, sino en tres planos. Y por eso se llama que tiene tres planos de exfoliación, o sea, tres planos internos que podría yo utilizar para cortarla bien, porque alguien de ustedes puede ser que se ponga un poco terco y que diga, no, es que yo la quiero cortar a 45. Órale, si la intentas cortar a 45, lo vas a hacer, pero te va a quedar zigzagueado. ¿Por qué? Porque no estás aprovechando los planos de exfoliación naturales que tiene el elemento. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llegue a cortar un diamante, sería una torpeza cortarlo de forma como un cubo, porque los planos de exfoliación naturales me piden que lo corte con forma de doble pirámide o de un octaedro. Entonces, si yo, no, es que yo quiero mi diamante, pero que sea circular o que sea como tipo ovalado, pues nada más me voy a gastar un montón de material porque no voy a poder lograr ese corte, porque de forma natural, química, los elementos están alineados para formar pirámides. Entonces puede ser que seas tu pirámide más pequeña o más grande, pero trata de generar una pirámide. Si quiero hacer otra figura, pues me va a costar mucho trabajo o se me va a romper la pieza. Imagínense lo que significaría que nosotros vendiéramos, fuéramos joyeros, vendiéramos diamantes, y que se nos rompiera el diamante. Hijo, es una tragedia, ¿no? Bueno, ahora, esto, más que porque nos vamos a dedicar a cortar diamantes, nos sirve para identificar qué minerales me generan una roca. Desde el punto de vista de ingeniería civil, pues no me va a importar si tiene dos o tres átomos o dos o tres electrones en su composición química, pero sí me permite identificar colores o texturas
que me hablen de que una roca es más suave o más débil. Eso sí me interesa desde el punto de vista de ingeniería civil. Y fíjate que decíamos de que íbamos a utilizar otra imagen para hablar del término de la raya. La raya se refiere al concepto de que en muchas ocasiones si nosotros nos encontramos con algún material, incluso, incluso hasta la ropa, pues nosotros como humanos lo que hacemos es tocarla y tratar de ver si es resistente o no. Bueno, pues eso también lo han hecho humanos anteriores a nosotros con las rocas. Y lo que hacen estos humanos es de que rayan la roca. Te darás cuenta, alguna vez lo has hecho tú, yo te lo apuesto, que alguna vez has tallado una piedra contra la banqueta o contra el asfalto. Te lo apuesto, ¿no? Eh, y alguna vez que lo has hecho, te habrás dado cuenta de que la piedra deja una marca en el piso y deja polvito. Ese polvito resulta que en algunas ocasiones es de un color distinto al que vemos en la roca. ¿Y eso por qué pasa? Pues porque las rocas también se oxidan y también tienen una interacción con el medio ambiente. Y probablemente la roca original que tenga un cierto color, al estar en contacto con el medio ambiente, cambie su costra exterior y me mienta. Esta acción de rayar la roca, ya sea con una navaja o inclusive contra otra roca, me permite ver el polvito. Y el polvito puede ser que sea más verídico con respecto al color que representa los minerales que tiene. Y entonces en algunas ocasiones vale la pena rascar la roca para ver de qué minerales tiene o qué color es su realmente color significativo. E incluso podría taparme algún mineral como una galena. En este caso, en la figura de la izquierda, estás viendo una galena de plomo y de azufre que exhibe un brillo metálico. Entonces, eso es importante, ¿no? Ya ves que quedábamos en nuestra tabla periódica de los elementos, que decíamos de que algunos elementos son metálicos y algunos no. Algunos son gases, algunos son metaloides, algunos son no metales. Bueno, si en la galena alcanzamos a ver un brillo metálico, pues al saber de que es un metal, podría yo aplicarle ciertas pruebas para metales y tratar de identificar otra vez qué elementos lo componen. En cambio, si tiene un brillo que no es metálico, pues ¿para qué me gasto en hacer esas pruebas? ¿No? Simplemente lo puedo descartar como un mineral no metálico. Y el otro concepto del cual nosotros hablamos es algo muy parecido a lo que también decíamos acerca de la Tierra, ¿no? Las densidades. Decíamos que hacia el núcleo de la Tierra las densidades son mayores por el tipo de elementos que hay en el núcleo y que hacia el exterior son menores. Ahora, fíjate ah, que a pesar de que yo te he dicho que el agua tiene una densidad de 1 gramo por cada centímetro cúbico, también esa densidad del agua varía dependiendo de cuántas partículas disueltas tenga. Hace rato me parece que veíamos algunos puntos dentro del agua. Bueno, todo el agua tiene eso, a pesar de que no los vea, a pesar de que yo se la compre a una marca comercial y que me diga que es baja en sodio. No sé si has visto ese comercial, ¿no? Te dice, agua baja en sodio. Ah, entonces las otras tienen alto contenido de sodio. Eso es lo que quiere vender esa marca comercial. Bueno, todas las aguas tienen un poquito de sodio, unas partes por millón de sodio, unas partes por millón de cloro, unas partes por millón de otros elementos. Y eso va a hacer que el agua se vuelva, te decía, un poco pesada y que pese 1,007 gramos por centímetro cúbico, o que se vuelva ligera y que pese 0,9997 gramos por centímetro cúbico. Y resulta que aquí tienes otras medidas de densidad. Pongamos un cuarzo y nosotros decíamos de que la corteza está hecha prácticamente de cuarzo. No toda, pero prácticamente de minerales de cuarzo que tienen tetraedros de silicio y tiene, pues lógico, una densidad muy parecida al del cuarzo. 2,6, 2,7 gramos por centímetro cúbico. En cambio, hay otros minerales. Bueno, cada mineral tiene su propio peso, ¿no? Nada más aquí te quise escribir algunos representativos. Un cobre, pues puede ser que tenga mayor peso.
Les decía a algunos de sus compañeros de otro grupo que gracias a que el cobre es pesado y que se une como elemento nativo, es decir, nada más entre sí, en algunas ocasiones le sobra electrones y eso permite que sea un buen conductor de electricidad. Ese cobre pesa más y esa es una razón por la que se lo roban de los cables del alumbrado público, ¿no? Probablemente en alguna ocasión te habrá tocado que en tu colonia se queden sin luz un par de días porque se robaron el cable de cobre, ¿no? O porque se robaron el transformador. Y se lo roban porque tiene una gran cantidad de cobre que tiene un buen valor en el mercado. Entonces, pues tal vez esa persona que se lo robó pues, pueda vivir sin problema 2 o 3 días gracias al cobre que se robó, ¿no? Hay otros elementos, pongamos el plomo. El plomo, que es un metal pesado, que a los humanos nos hace daño, ¿no? Si se llegara un poco de, o algunas partículas de plomo a disolver en agua o a inhalarse, a vaporizarse y a inhalarse, pues nos hace bastante daño a los humanos. Sin embargo, es un material bien pesado que nos sirve como plomada o como un peso, como contrapeso en la industria de la construcción. Probablemente tú hayas visto que algún albañil está levantando un muro y usa una plomada, pues precisamente porque pesa mucho, ¿no? Y como pesa mucho, le permite identificar fácilmente cuál es la línea que apunta hacia el centro de la Tierra y alinear sus muros con ese plomo. Eh, Alguien diría, bueno, ¿hay algo más pesado que el plomo? Sí, pues por ahí estamos viendo el oro, ¿no? Sí es más pesado que el plomo, pero pues no vamos a utilizar oro para hacer plomadas, ¿no? Se lo robarían. Eh, el oro, que es, alguien diría, uno de las joyas de la corona, eh, pues sí tiene un peso bastante elevado, pero en estado puro. Si está unido a otros metales, va a bajar su peso. Y Y eso nos permite también pues hablar acerca de los quilates, ¿no? Probablemente cuando tú compres una pieza de oro, te van a decir que es de 14 quilates o de 18 quilates. Eso significa que, si te dice que es de 18, significa que son 18 partes de oro por cada 24 partes de la pieza. Es decir, que va a tener 6 piezas, 6 partes, que van a estar hechas de otros minerales como plata o aluminio o cobre. Y la aleación con esas otras 6 partes le va a permitir darle más brillo o más dureza a la pieza de oro. Entonces, cuando te hablen de un oro de 24 quilates, ese oro de 24 quilates es realmente oro puro. El de 18 ya no. El de 18 digamos que ya tiene una aleación. El de 14 pues menos. El de 10 pues menos. Eso también pues va a provocar que sea un poco más económico. Pero, pues tal vez el punto para defender el de 18 quilates es de que es más durable que el de 24 quilates. A pesar de que el de 24 es más puro, pues resulta que esa misma pureza la hace más susceptible a perder partículas por el rayado. Y eso nos da pie a hablar del siguiente tema. Bueno, más que del siguiente tema, del siguiente propiedad física, ¿no? Ya ven que habíamos hecho una gran lista con muchas propiedades. Bueno, otra propiedad, pues puede ser la escala de dureza de Mohs. Eh, a, este, a, este, a este geólogo se le ocurrió hacer una escala que le permitiera comparar minerales. Y entonces él dijo, ah, mira, fíjate, yo me encontré una pieza por ahí de calcita y me di cuenta de que esa la puedo rayar con mi uña. Ahora, habría que ver qué tipo de uña, ¿no? Evidentemente que la uña de todos nosotros no son iguales. Hay quienes tienen un poco de más eh, calcio y colágeno en las uñas y tienen más dureza en sus uñas. Y hay otros que no comen colágeno y que por eso no la tienen tan dura. Pero bueno, al fin y al cabo es una primera escala, una primera aproximación que se generó hace pues, algunas decenas de años y que como primera aproximación pues es burda, ¿no? Este mismo Moss nos dijo, fíjate que ahí donde yo vivo, hay monedas de cobre, ¿no? Entonces, si yo puedo tallar el mineral con una moneda, probablemente esté hablando de una fluorita. Y le daríamos una escala de dureza de Mohs de 3.5. Según este mismo autor, si yo necesito un cuchillo o una navaja para
rayar un mineral, puede ser que sea un apatito, o de la familia. O si necesito una placa de acero para rayar una ortosa, que mira, por aquí te muestro una ortosa, pues probablemente sea de la familia de la ortosa el mineral que estoy analizando. Entonces, la pura escala de dureza no me dice qué mineral tengo, así como decíamos del color, de la raya o la densidad. Una sola propiedad no me dice qué mineral tengo. Necesito, digamos, juntar varias propiedades, como puede ser el hábito o la forma, o los planos de exfoliación en los planos en los que se corta, o el color del polvito que me queda, o si tiene o no brillo, o su dureza, y todas esas propiedades me hacen pensar que tengo un cierto mineral. Es decir, no hay una prueba única que me diga tienes este mineral, sino que tengo que ser muy observador y hacer una justa valoración de todos los elementos en cuanto a dureza, color o propiedades que me permiten identificar si tengo un material u otro. Al fin y al cabo, la naturaleza pues dice, yo ni sé que la Tierra, yo ni sé que hay fluorita, yo ni sé que hay topacio, sino más bien eso es un nombre que le atribuyen los humanos en base a su dureza y a muchas otras propiedades, ¿no? Ok, y entonces yo te decía algo acerca de que con la placa de acero me podría encontrar familia de ortosa o familia de cuarzo. Y eso nos permite identificar pues algunos minerales que se parecen o algunos grupos minerales. Pongamos, si yo, si yo pudiera tomar una foto de su familia, pues probablemente diríamos todos los demás, diríamos, ah, mira, se parecen, ¿no? El tío se parece al sobrino, a la sobrina, o el abuelito se parece al nieto, lo que sea. Bueno, pues eso también le pasa a los minerales. Y hay minerales que no son el mismo, pero pertenecen al mismo grupo familiar o a la misma familia. Y bueno, también van a poseer algunas características comunes, como también pasa con nuestras familias, ¿no? Tal vez en un término muy coloquial, eh, toda tu familia tiene el pelo canoso, o toda tu familia tiene una alopecia o una calvicie, o toda tu familia tiene pecas, ¿no? Pues al fin y al cabo son partes de las características físicas que nos hacen ser familia, ¿no? Además evidentemente que además del ADN, pero hay algunas características que se pueden apreciar a simple vista. Y bueno, pues en el tema de la geología también pasa eso, que hay algunos elementos que se parecen y que les podemos llamar tal vez carbonatos. ¿Por qué son carbonatos? Pues porque tienen carbón y oxígeno, mientras que va a haber otros que son fosfatos porque tienen fósforo y oxígeno. Hay otros que tienen azufre, pero uno de ellos tiene 4 átomos de oxígeno por uno de azufre y otro tiene 3. Entonces eso también le va a dar unas características diferentes como los primos, ¿no? Hay algunas sales que son de la familia de los aluros y también elementos nativos, es decir, elementos que no se juntan con nadie más, ¿no? O sea, como que la crema innata de los minerales, como puede ser el cobre o el aluminio, que dicen yo estoy bien así, yo nada más me quedo con aluminio y nada más me junto con más aluminio. O yo nada más soy cobre y nada más me junto con más cobre. Y que no necesitan juntarse con oxígeno o con otro tipo de minerales, ¿no? Bueno, desde el punto de vista gráfico y ahora desde el punto de vista textual, ¿no? Al fin y al cabo, lo que yo te decía era de que los silicatos se unen con oxígeno, el carbono con oxígeno, el óxido, pues con elementos de tipo metálico, ¿no? Y me gustaría que te le quedaras viendo, aunque yo sé que la definición no es muy buena, pero este último elemento, a los silicatos. ¿Por qué a los silicatos? Son los culpables, ellos son los culpables. Los silicatos resulta que son prácticamente la mayoría de los minerales que vemos a nivel de la corteza. La gran mayoría. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque recordemos esta imagen, la vimos al inicio de nuestra presentación y nosotros decíamos de que la mayoría de los elementos que están en la corteza es silicio y oxígeno. Bueno, pues este par de elementos que prácticamente si lo sumo,
yo podría alcanzar un 70% de la corteza. Imagínate el 70% de la corteza con dos elementos, pues ya es mayoría, ¿no? Ya ganan cualquier discusión, ya es mayoría. Bueno, pues resulta que esos dos elementos tienden a formar algo que se le conoce como el tetraedro de sílice. El tetraedro de sílice, pues es una forma de tetraedro, o sea, de una pirámide de tres lados. En esa pirámide de tres lados se da un equilibrio electrónico entre los cuatro átomos de oxígeno externos y un átomo central de silicio. Y ese equilibrio va a repetirse miles de veces. Se va a repetir tantas veces que va a ser el origen de la formación de muchas de las rocas que conocemos a nivel de superficie. Eh, y bueno, pues por eso vale la pena estudiarlo, ¿no? Eh, Fíjense que me entró una llamada. Usualmente son de las llamadas del banco, ¿no? No sé si lo escucharon. Del banco. ¿No es del banco? No, soy del banco. Soy de la ¿De dónde? escuela, que yo soy del proyecto de Santiago. Ah, una disculpa, David, fíjate que ando en clase, ando explicando el tetraedro de silicio. ¿Te puedo marcar más al ratito? Sí, sí, no, porque me salió un proyecto que quiero que participen para hacer el equipo. Órale, órale. Sí, te marco más al ratito. Sí, ok, no, te agradezco. Perdón, yo creí que era del banco y con esa intención prendí la cámara para que ya ven que siempre del banco cuando hablan, te insisten y te insisten, ¿no? Pues es su trabajo. Bueno, ok. Eh, bueno, ahí tenemos nuestro tetraedro de silicio. En ese tetraedro de silicio, tenemos cuatro átomos de oxígeno, uno de silicio. Y por aquí, esta imagen, como otras que tomé de la presentación, son del Terbook, hay que darle su crédito. Al centro, el silicio tiene la capacidad de unir a estos cuatro átomos de oxígeno en equilibrio. Y fíjense que, nuestra siguiente diapositiva, que ese equilibrio, la naturaleza lo une con otra molécula de otro tetraedro de silicio. Fíjate que aquí lo estamos viendo en planta. Aquí alcanzas a ver un tetraedro de silicio y arribita alcanzas a ver a otro tetraedro y arribita a otro tetraedro y arribita a otro tetraedro y genera cadenas. Nada más con una particularidad, que la molécula estaba en equilibrio y al momento de que comparten un oxígeno, pues va a existir un desequilibrio eléctrico. El número de electrones ya no va a ser estable. Y eso, a su vez, le va a permitir unirse o bien a otro tetraedro de silicio o a generar cadenas dobles. O, peor aún, a unirse a otro elemento químico, como puede ser un sodio, como puede ser un potasio o un fósforo. Son de los más comunes, ¿no? Sodio, potasio y fósforo. Son los que más se unen a estas estructuras de silicatos. Eh, y eso a su vez nos va a representar otros minerales. Bueno, sobre ese tema de los otros minerales, pues yo creo que nos va a dar la oportunidad de platicar nuestra siguiente sesión. Eh, yo te decía, este tetraedro es el responsable de la gran mayoría de las rocas. Prácticamente en muchas de ellas tenemos tetraedros de silicio, constante, una y otra y otra y otra roca. Entonces, por eso se vuelve importante, pues un poco ampliarlo en nuestra siguiente sesión, dedicarnos nada más a él en la siguiente sesión, y también hablar de los minerales formadores de roca. Fíjense que los minerales formadores de roca, dice por aquí, Alexis Pérez, dice, hay un canal de YouTube que veo y que habla de demuestra de muchos minerales. Se llama Ciencia de Sofá. Sí, exactamente. Está muy bueno ese canal. Like. A mí también me gusta ese canal. E incluso parte de nuestro curso es de que por ahí les voy a mandar
que vean unos videos de ese canal. ¿Por qué? Porque en ese canal que se llama Ciencia de Sofá, explica, pongamos, cómo extraer magnesio o cómo extraer cobre u otros minerales a partir de las rocas. Y el cuate De, lo que hace es de que de hecho, hay un video donde extrae pirita de una mina en España. Está muy ajá, bueno también. sí, 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 es muy bueno. Eso sí, honestamente, sí, lo tenía ahí en la mente que dejarles alguna tarea de eso. Y sí, sobre todo llegando en este tema de minerales, que ustedes le vean la utilidad en la extracción de minerales de parte de la tierra y que se pueden utilizar en la vida diaria, ¿no? E incluso este cuate tiene una colección del de Ciencias de Sofá, tiene una colección de minerales, algunos comprados y algunos pues extraídos por él mismo. Y además de que es un cuate muy ameno, ¿no? La forma de explicarlo, ¿no? Hace uno que otro chiste que hace que sea una explicación sencilla. Y bueno, sí, incluso tiene unos libros publicados en España. No sé si aquí los vendan, pero a mí sí se me harían interesantes de consultarlos, ¿no? Sí, sí, gracias por el comentario. Por ahí se los vamos a mandar. Y también les voy a mandar por ahí un cuestionario acerca de esos videitos, ¿no? Pero yo creo que tal vez la siguiente semana se los mande. Bueno, y resulta que los minerales también se forman a diferentes temperaturas y también para platicar en la siguiente semana estaremos platicando un poco más acerca de esta serie de reacción de Bowen. De Bowen. Eh, este cuate lo que se dio cuenta es de que los minerales fundidos o alcanzan su punto de función a diferentes temperaturas y que me van a generar diferentes familias de minerales. A 1200 grados centígrados se genera el olivino o los piroxenos, pero en cambio con magma básico. En cambio, a unas temperaturas más bajas, se va a generar el cuarzo con un magma más bien ácido. Y ese es el origen, ya ves que hace rato decíamos de que hay diferentes tipos de magma. Ese es el origen también de diferentes tipos de rocas ígneas. Algunas que tienen algunas características félsicas o de mayor acidez, y hay otras rocas que tienen unas características máficas, es decir, que tienen más magnesio y hierro, y que tienen características químicas de acidez básica. Entonces, sobre de esta tablita nos vamos a también a pasar algún tiempecito platicando acerca de que estas familias que se generan a diferentes temperaturas también me dan diferentes propiedades de dureza. Pongamos, el olivino se genera a mayor profundidad, a mayor temperatura, pero a nivel de superficie dura poco. Se desquebraja, se rompe con facilidad. Y eso no le pasa al cuarzo, que tiene mayor acidez, que se forma a una temperatura menor, tal vez de 600 grados centígrados, pero que es muy resistente y que prácticamente todas las playas del mundo están hechas de cuarzo, prácticamente, ¿no? Y bueno, pues eso atiende a esta serie en la que se van generando los minerales. Y también hablaremos en nuestra siguiente sesión acerca de que hay una serie continua y una serie discontinua. Pero bueno, eso yo creo que lo podríamos platicar en una siguiente sesión. Fíjense que nosotros, de forma normal, dicen los que saben acerca de educación, que no podemos guardar nuestra atención más allá de una hora, ¿no? Entonces, por eso, las clases universitarias duran hora y media para que tengamos la atención sobre un tema. Y las clases universitarias sobre todo están pensadas en el hecho que son físicas y que perdemos un poquito de tiempo en lo que llegan las personas, otro poquito de tiempo en lo que llega el maestro, hay que pasar lista, hay que preguntar y estar cuestionando constantemente a los alumnos para ver si le están entendiendo o no. Pero en este caso no pasa eso, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues yo creo que ya llegamos ahí a nuestro tiempo límite de atención. Muchos de ustedes ya se aburrieron
y pues ya habría que dejarlo por ahí en nuestra sesión del día de hoy para continuar en otro día, en donde vengan otra vez más frescos y con las ganas de asimilar algún concepto, ¿no?